Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a explicar la tarea número 4 del tercer parcial para los estudiantes de octavo grado. Si se fijan, esta tarea es relativamente corta. Solo tiene 2 ejercicios que están enumerados con el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces ahorita nos vamos a concentrar en explicar el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 tiene una imagen como esta que ven aquí, ¿verdad? Nos dice la información del ejercicio que este es un trapecio isósceles y que aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Y nos dicen, para leerles el enunciado del ejercicio, que recuerdan, ustedes tienen que escribir primero el enunciado del ejercicio, la imagen sería luego y debajo de eso la solución que yo voy a explicar, ¿verdad? Dice, encuentre la medida de los ángulos internos del trapecio isósceles ABCD. Ángulos internos, si se recuerdan, ¿verdad? Son todos los que están aquí dentro. Me refiero, en este caso, al ángulo C, al ángulo que se forma en B, al ángulo A y al ángulo D, interno, ¿verdad? A esos ángulos se refiere el enunciado del ejercicio que yo debo de encontrarles la medida. Además de eso, me dice donde el lado, este es un dato que me dan, ¿verdad? Voy a escribir por acá. Dentro de la información, aquí lo voy a escribir. Dentro de la información que me dan también me dicen que el lado AB, ¿verdad? Es congruente o tiene la misma medida que el lado DC. Con eso lo que me están diciendo es que este lado es igual que este, ¿verdad? Esto significa que este lado y este lado son iguales. Recuerden que este es un triángulo, era un triángulo inicialmente, ¿verdad? Pero se le cortó una parte, entonces quedó convertido en un trapecio isósceles. Ya vamos a ver eso de isósceles, ¿verdad? Para que lo recordemos. Entonces vamos a escribir la solución. Voy a hacer hincapié, ¿verdad? En que usted no puede borrarle nada a la explicación del ejercicio, ¿verdad? Y voy a insistir, primero se copia el enunciado, en este caso el enunciado lleva una imagen, hay que hacerla, y después de eso, si no puede a la par, entonces abajo de eso que ya escribió, va a escribir la solución del ejercicio. Bueno, entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Podríamos comenzar de varias maneras. Una de ellas podría ser que si esta línea y esta línea son paralelas, ¿verdad? Entonces significa que este ángulo que dice que mide 30 grados y este ángulo tendrían que ser ángulos alternos internos, ¿verdad? Estas serían las dos rectas paralelas y esa sería una transversal. Pero el problema que tenemos es que no nos dicen que esta recta y esta recta sean paralelas. Al final lo podríamos concluir, pero no nos lo dicen, entonces no podemos comenzar de esa forma. Entonces lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir así, como el trapecio ABCD es isósceles, y además de decir que el trapecio, ¿verdad? ABCD, que es ese que tenemos acá, es isósceles, vamos a decir, y aquí nos dan un dato, y AB es congruente con DC, entonces, fíjense bien lo que pasa aquí. ¿Qué voy a concluir después de ese entonces? Bueno, pues yo voy a concluir que el ángulo C y el ángulo B son iguales o tienen la misma medida. ¿Por qué razón? Porque si pudiera yo completar aquí el triángulo, esto ya lo expliqué en clases anteriores, ¿verdad? Ese inicialmente era un triángulo isósceles, ¿verdad? Estos dos lados eran iguales, pero como se cortó, ¿verdad? Se cortó, entonces quedó en un trapecio.
Pero estos dos lados siguen siendo iguales porque me lo están diciendo como un dato. Entonces, los ángulos en la base también son iguales, ¿verdad? Esto es una definición que se puede concluir a partir de la definición de isósceles, ¿verdad? Si los lados del triángulo isósceles son iguales, los ángulos que se forman en la base también son iguales. Entonces, en este caso, el ángulo C es congruente con el ángulo B. El ángulo C es congruente con el ángulo B. Usted podrá decir, profesor, pero lo que nos piden en el ejercicio es que digamos las medidas. Y usted allí no está diciendo las medidas. Ah, calma. Lo que pasa es que esto me va a servir para poder decir eso luego. Entonces, yo ya sé que esta medida y esta medida son iguales en un trapecio isósceles. También yo puedo decir que en un trapecio isósceles estas dos medidas también son iguales por el hecho de ser isósceles. Entonces lo voy a decir aquí. Además, si se fijan, aquí hay varios ángulos, ¿verdad? Entonces, para no causar confusión, aquí voy a tener que mencionar el ángulo utilizando varias letras. Entonces voy a decir el ángulo C. Me voy a referir a este ángulo. Entonces, como voy a utilizar tres vértices, voy a decir el ángulo CDA. El ángulo CDA es el mismo ángulo D, que está aquí, pero me estoy refiriendo al que está dentro, ¿verdad? Es congruente con el ángulo, y como aquí no hay ningún otro, puedo mencionar solamente el vértice, pero para utilizar la misma opción que utilicé aquí de tres vértices, si me quiero referir a este ángulo, entonces voy a decir el ángulo BAD. ¿De acuerdo? Además, estoy diciendo, el ángulo D y el ángulo A son iguales. Ahora, fíjense bien lo que sigue. Resulta que el ángulo que mide 30 grados y el ángulo que está interno en el mismo vértice, ¿se acuerdan de esto? El ángulo externo y el ángulo interno que se forman en el mismo vértice, ¿verdad? Y que comparten al menos un lado, esos ángulos son suplementarios. Suplementario significaba que al sumar la medida del ángulo externo y la medida del ángulo interno, eso me tenía que dar 180 grados. En base a ello, yo voy a escribir lo siguiente. Yo voy a decir así. El ángulo, acuérdense cómo mencionamos este ángulo, ¿verdad? Para mencionar el ángulo D dijimos el ángulo CDA. Lo pueden ver aquí. Entonces voy a decir el ángulo CDA más 30 grados, que es el de acá, ¿verdad? El ángulo interno y el ángulo externo. Eso tiene que darme 180 grados. Si paso el 30 para aquel lado, entonces me quedaría que el ángulo CDA es igual a 180 grados menos el 30 que voy a pasar para acá. Y al resolver la resta, entonces me queda que el ángulo CDA es igual a 150 grados. Ahora, prácticamente, como yo acá dije que el ángulo CDA, o sea, el ángulo D interno, el que tengo aquí adentro, y el ángulo BAD, que es este, son congruentes, entonces significa que las medidas de ellos dos son iguales. Significa que yo ya encontré dos medidas. Porque si este es igual que este, entonces él mide 150 y él también mide 150 grados. Eso lo voy a ir escribiendo acá. Lo voy a ir escribiendo acá. Las respuestas, digamos. Yo voy a escribir acá el ángulo. Voy a poner así, medidas, ángulos internos.
medidas de los ángulos internos. Entonces ya voy a decir yo que la medida, en este caso, para dar la respuesta de ellos dos, voy a seguirlo dejando así. La medida del ángulo CDA mide 150 grados. El ángulo BAD mide 150 grados. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo voy a decir entonces ahora la medida del ángulo C y el ángulo B? Acuérdense que inicialmente, al principio habíamos dicho que las medidas de ellos dos también eran iguales porque era un trapecio isósceles. Pero, ¿cómo puedo encontrar el valor, el número que miden en grados? Bueno, pues para ello vamos a utilizar lo siguiente. ¿Se acuerdan de qué? Podríamos decir nosotros de la siguiente forma. En un cuadrilátero, nosotros tenemos una propiedad que dice que la suma de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero me da 360 grados. Eso significa que si yo sumo 150 grados, que yo ya sé que mide este, más 150 grados, que yo ya sé que mide este, más esta medida, entonces eso me tiene que dar, la suma de esas 4 medidas me tiene que dar 360. Ahora bien, como yo dije que esa medida eran iguales, la del ángulo C y la del ángulo B, si se fijan acá estoy diciendo que son congruentes, o sea que las medidas son iguales. Entonces lo que yo voy a hacer, para no complicarme ahorita con el uso de tantas letras, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle acá una variable X para indicar que tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Esta X indica la medida del ángulo C, que es la misma medida del ángulo B, pues porque aquí estoy diciendo que son congruentes. Ahora, teniendo eso y aplicando la propiedad que les digo, que la suma de estos 4 ángulos internos me tiene que dar 360, entonces yo voy a decir lo siguiente. Fíjese bien. Ese ángulo que está arriba más el otro que está arriba, acabamos de decir que mide 150 cada uno. ¿Qué pasa si yo sumo las dos medidas? Entonces eso me daría 300 grados. Más. Ya sumé 2 de los ángulos internos. Estoy sumando los 4, diciendo que me tienen que dar 360. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo X más X? Pues eso me va a dar 2X. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Y ya tengo aquí los 2 ángulos, más otros 2 ángulos, ya tengo los 4 sumados. Me tienen que dar 360 grados. Ahora, este número 300 yo lo puedo pasar para aquel lado con signo opuesto. Aquí está positivo, allá tiene que ser negativo. Entonces me quedaría solamente a este lado. 2X igual a 360 grados menos 300 grados. Haciendo la resta, me queda que 2X es igual a 60 grados. ¿Verdad? 360 menos 360. Y como nosotros ya vimos sistemas de ecuaciones, sabemos cómo eliminar este 2, ¿verdad? Simplemente dividimos entre 2 aquí y dividimos entre 2. Cancelamos este 2, me queda X. Y 360 entre 2, 30 grados. ¿Qué yo acabo de encontrar con eso? Bueno, pues yo acabo de encontrar ahorita la medida de estos 2 ángulos. Acuérdense que yo, para facilitar el proceso, le puse que la medida de ellos se llamaba X. Bueno, pues yo sé que ahora que la X vale 30 grados. Entonces, yo ya puedo decir acá que el ángulo el ángulo B mide 30 grados y el ángulo C mide 30 grados. Y con eso entonces damos por terminado el ejercicio número 1. Si se fija, como era un trapecio isósceles, los ángulos en la base tenían que ser iguales, así es. El ángulo B y el ángulo C, 30 grados cada uno. Y también los ángulos en la base menor del trapecio, ¿verdad? Si se acuerdan, un trapecio tiene 2 bases, ¿va? La base más grande se le llama base mayor y la base más pequeña, base menor, ¿verdad? Y los ángulos en la base menor también deben de ser iguales. En un trapecio isósceles, ojo, en un trapecio isósceles, también miden lo mismo, ¿verdad? Y nos dieron, esas medidas nos dieron 150 grados aquí y 150 grados acá también. Listo, entonces con eso terminamos el ejercicio 1.
Muy bien. Entonces, para continuar, ahora vamos a resolver el ejercicio número 2 y el último de la tarea número 4. Fíjense bien, en este ejercicio me dicen que este es un trapecio isósceles, al igual que el de ahora, ¿verdad? Del anterior, me dicen que estos dos lados son iguales. Si esos dos lados son iguales, entonces la información que teníamos ahora también es igual, ¿verdad? Este ángulo de acá, todo este ángulo y todo este ángulo, no solo el 20, sino que todo este ángulo también son iguales, ¿verdad? Porque es un trapecio isósceles. También es igual este de acá y también es igual este de acá. Igual que en la información de ahora, pero claro, estas son otras medidas, así que no vamos a decir que las medidas del anterior son las mismas de este, porque no lo van a hacer. Entonces el ejercicio me pide que yo encuentre estos ángulos que tengo acá, que diga cuánto mide cada uno de ellos. Entonces lo vamos a ubicar el ángulo, ¿de acuerdo? Lo vamos a ubicar el ángulo y luego lo vamos a ver cómo lo encontramos. Entonces, el vértice es el punto C, ¿verdad? O sea que este ángulo se forma aquí. Me dice el ángulo DCB. O sea, el ángulo que se forma con este lado, DCCB. O sea que se está refiriendo a todo este ángulo. ¿Quieren que diga cuánto mide todo este ángulo? Ahora fíjense bien, para hacer un poco más fácil el análisis de esa figura, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tener que extraer de ahí otra imagen que me va a ayudar a resolver el ejercicio. Fíjense bien, yo quiero sacar este triángulo, el triángulo DBC. Si yo extraigo ese triángulo, que lo voy a dibujar por aquí más o menos, ¿verdad? Si se fijan, entonces, aquel vértice que está allá es el punto que voy a poner aquí, D. El vértice B es este mismo que está acá. Este punto que está acá es este mismo, C. Este que tengo acá es F, ¿verdad? Este ángulo que tengo aquí externo es el mismo que tengo acá, ¿verdad? 135 grados. Este es el ángulo que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Ese es el ángulo que me están pidiendo. El ángulo DCB. Este ángulo me están pidiendo. Entonces yo voy a aplicar la propiedad que dice que la suma del ángulo externo y el ángulo interno en un triángulo me tiene que dar 180 grados. Entonces digamos que a este ángulo le voy a llamar X. O sea, estoy hablando de este, ¿verdad? Le voy a llamar a la medida X. Entonces, si yo sumo esas dos cosas, tendría así que X más 135 grados, eso me tiene que dar 180 grados. ¿Por qué digo eso? Porque estoy aplicando esa propiedad, ¿verdad? El ángulo externo y el ángulo interno que se forman en un triángulo a un mismo lado de la recta, ¿verdad? En este caso, esta es la recta, suman 180 grados. Entonces, si yo despejo para la variable X, este 135 positivo, acá se convertiría en negativo. Entonces tendría que X es igual a 180 y el que voy a pasar para acá, pero con signo negativo, a 135 grados. Con eso, entonces yo concluyo que 180 menos 135, eso me daría 45 grados. Por lo tanto, con eso que yo acabo de hacer, yo acabo de encontrar la medida del ángulo DCB. DCB. Que yo le puse X. 45 grados. Este, miren. 45 grados. Veamos cuál es el otro ángulo que me piden. El ángulo que me están solicitando es el ángulo ABD. ABD. O sea que me están pidiendo que yo diga cuánto mide esta partecita que está arriba. ¿De acuerdo? Esta partecita de aquí arriba, me están diciendo, miren, el ángulo se llama A, comienza aquí. Este B es el vértice y termina en el D. Entonces, quiere que esa es como esta pullita que ven aquí, ¿ve? Esta pullita que ven aquí. Este ángulo que está aquí es el que me están pidiendo.
Ahora fíjense bien. Como habíamos dicho al principio, este es un trapecio isósceles. Y yo, el ángulo que encontré, que es todo este, yo concluí ahorita, inmediatamente que lo acabo de hacer, que todo ese ángulo mide 45 grados. Pero como este es un trapecio isósceles, quiere decir que al otro lado, todo ese, tanto la pullita que me hace falta, como este que mide 20, todo es este mismo, 45 grados. ¿Están de acuerdo? Entonces digamos que aquí le voy a poner, como una letra, como una variable desconocida, le voy a poner, a esa medida le voy a poner y. ¿De acuerdo? Yo diría entonces que y más 20 grados me tiene que dar 45 grados. ¿Por qué? Porque como es un trapecio isósceles, los ángulos en la base, todo, o sea, me estoy refiriendo a todo el ángulo me tiene que dar 45 grados. Entonces, ese ángulo Y que me están pidiendo aquí, no es, o sea, no le quiero poner ABD, sino que le pongo la medida Y. Pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, a esa medida Y, resulta que si yo le sumo los 20 grados que tengo aquí, formo todo el ángulo formo todo este ángulo. Y todo ese ángulo, como es un trapecio isósceles, me tiene que dar 45 grados. Entonces, si yo despejo para la Y, resulta que la Y sería igual a 45 grados y el que voy a pasar de acá para acá con signo menos, 20 grados. Por lo tanto, el ángulo Y mide 25 grados. 25 grados. Y es lo mismo que decir ABD. 25 grados. Ya tenemos dos de los tres que nos pedían. Ahora nos piden el ángulo BAC. Veamos cuál es ese. El ángulo B, el ángulo A y el ángulo C. O sea que voy a extraer ahí un triángulo para que vean los datos que tenemos. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Lo voy a tratar de dibujar por aquí porque aquí no se miraría. Entonces voy a dibujar el triángulo que me están pidiendo ahí. Entonces tengo el triángulo así. Tengo acá más o menos esto. Y fíjense bien cuál ángulo es. ¿De acuerdo? Fíjense bien cuál ángulo es. Me dicen este ángulo. B, que es este. A, C. Entonces, este vértice aquí se llama B, este se llama A, ¿sí? Y este se llama C, este vértice. Ahora pongámosle la información que tiene. Todo este ángulo acabamos de encontrar que es este mismo, ¿verdad? Todo este ángulo. Entonces podemos decir nosotros que este ángulo mide 45 grados. Aquí tenemos un punto F, que es este mismo que está aquí, ¿verdad? Y nos están diciendo que este ángulo mide 135 grados. ¿De acuerdo? Y al ángulo que nos están pidiendo es este, ¿ves? El ángulo BAC, o sea, el vértice A, el ángulo que se forma aquí. O sea, nos están pidiendo este. Entonces a esa medida le vamos a llamar Z. A la medida, o sea que si yo encuentro Z, encuentro esta medida. ¿De acuerdo? Entonces fíjense bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Pues voy a aplicar otra propiedad que vimos antes. Resulta que esa propiedad dice que en un triángulo, el ángulo externo se obtiene sumando los dos ángulos internos que están más lejos de él o que no se forman en el vértice que está pegado a él. Eso significa que si yo digo Z más 45, así, Z más 45 grados, eso me tiene que dar exactamente 135 grados. Estoy aplicando la propiedad del ángulo externo de un triángulo. Eso lo vimos ya días. La suma o la medida del ángulo externo de un triángulo se obtiene sumando, mire, sumando los dos ángulos internos que no se forman en este vértice. Este ángulo interno no podría ser porque se forma aquí, pero este y este no se forman aquí, ¿verdad? Entonces, esta medida es la suma de estas dos. Entonces, la suma de esas dos medidas es 135 grados.
Despejemos para la z. Entonces tendríamos que z es igual a 135 grados. Y este lo paso para acá con signo negativo. Luego hago la resta y digo que 135 menos 45, eso me va a dar ¿cuánto? 90. 90, ¿verdad? 135 menos 45, 90 grados. Pues esta medida entonces mide 90 grados. Ahí ustedes, cuando le escriben, son un poquito más ordenados, ¿verdad? O bien esto lo copian en otro lado, o lo hacen un poco más acá, o lo copian en otro lado, y para que acá no quede como pegado. Porque esta imagen la pude haber hecho en otro lado si hubiera tenido la pizarra más amplia, pero por el espacio, ¿verdad? Entonces, esta sería la solución del ejercicio número 2. Repito las indicaciones que son importantes, ¿verdad? Usted está obligado a escribir el enunciado del ejercicio o la imagen si tiene, ¿verdad? El enunciado del ejercicio y la imagen si tiene. Y debajo de eso, entonces usted escribe la solución, que sería lo que yo expliqué del ejercicio. Bueno, pues espero que puedan, ¿cómo se llama? Completar la tarea y subir las imágenes respectivas a la aplicación Schoology, ¿verdad? Para algunos que aún no tengan usuario y contraseña, pues estoy a la orden. Solo me mandan su nombre, grado y sección y yo les envío sus datos para que puedan acceder a la plataforma. Entre más pronto lo hagan y menos tiempo dejen de pasar, se les va a hacer más fácil el manejo de la aplicación, ¿verdad? Yo les aconsejo que entren a la aplicación, la traten de explorar, ¿verdad? Así como exploran Facebook, cuando no lo conocían Facebook, u otras aplicaciones que ustedes utilizan, no nacieron aprendidos en eso, ¿verdad? Sino que ustedes se metieron y empezaron a tocar por ahí y ahora son muy buenos en la aplicación. Bueno, pues así esta aplicación es Schoology, de la misma forma. Usted se mete diario ahí un ratito, cuando tenga internet, explora y cuando menos acuerde usted ya se va a saber los controles y para qué sirven. Entonces, para no hacer más largo el video, hasta acá nos quedamos y espero que puedan hacer la tarea y subir las imágenes a la aplicación. Hasta luego y que tengan un feliz día.